¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos otra semana más en Periodista 360. Vamos a hablar sobre el optimismo que hay en el oficialismo y la precaución que hay en la oposición de cara a lo que viene, que es la campaña electoral para las elecciones generales de octubre. ¿Existen los brotes verdes? ¿Crecieron? ¿Están creciendo de a poco? ¿Cuál es la visión de la industria? ¿Qué es lo que está pensando la industria de lo que está dando a conocer el gobierno y de lo que el gobierno cree que viene para las próximas etapas, ¿no? Para los próximos meses, que es lo que le puede ayudar mucho en la elección? Por lo menos esto es lo que están viendo en el gobierno. Vamos a hablar con José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina. ¿Lo están observando así o no? ¿O en realidad todavía sigue habiendo piedras en el camino? Y después también para el cierre, la charla con una dirigente política importante. ¿Cómo se van a acomodar después de una elección que a lo mejor no fue todo lo que esperaban? Después de la presentación, los invitados. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Estamos con José Urtubey para empezar esta charla. Gracias por venir. No, José. por favor, gracias por invitarme. ¿Estuvieron hoy con el presidente Macri? Sí, estuvimos celebrando el Día de la Industria en Pilar, en el Parque Industrial de Pilar, con Mauricio Macri, estaba María Eugenia Vidal y bueno, también autoridades de la UIA y de la UIPA. ¿Es verdad que el gobierno está subido arriba de una moto, que piensa que ya ganó, que sale todo bárbaro, que los brotes están creciendo, son casi árboles más o menos? Mira, a ver, vamos a lo que es en la materia industrial. Los primeros 6 meses del año todavía hay una caída de un 0,6%. Es cierto que los 2 últimos meses ya empezó a tener un rebote positivo, pero bueno, 2 comentarios. Primero, estamos comparándonos con un año 2016 en el cual la industria cayó 6 puntos, o sea, es el peor año de los últimos 10 prácticamente. Y en segundo lugar, creo que el desafío es darle sostenibilidad en el tiempo, porque naturalmente hay que hacer modificaciones de fondo de tal manera que permita con un plan de desarrollo no quedar en 2 meses. Vamos a las modificaciones de fondo. ¿Una es la reforma impositiva? Sin duda. Ayer estuvimos también con el ministro Duhovne, el ministro de Economía, en el cual, si bien no nos dio detalles, nos habló de gradualidad, nos habló de que iba a haber una eliminación de impuestos distorsivos. Yo en particular planteo que con una visión federal, el norte tiene que tener un tratamiento diferencial en materia impositiva para poder equipararnos con lo que es los grandes centros urbanos y los que están próximos a los puertos. ¿Hoy no se da eso? Hoy no se da. Es más, hoy yo creo que la oferta electoral del Plan Belgrano todavía viene muy rezagada, con lo cual necesitamos un tratamiento impositivo distinto. También, desde ya, creo que tenemos que tener una matriz tributaria que esté mucho más orientada a la producción y no tanto a la especulación. A ver, reforma impositiva y reforma laboral son por lo menos desde el sector PYME sobre todo lo que se pide como para poder arrancar o despegar
de alguna manera. ¿Tiene que ser abrupto o puede ser gradual como plantea el gobierno? Yo realmente, en términos de impositivos, no he visto el borrador. Quedó el ministro en primero mandarlo al Congreso, a la bicameral. Pero no es algo que vayan a hacer todo junto en algún momento y de golpe. No, porque habló de gradualismo, inclusive lo ató un poco también a lo que era el déficit, o sea que no sé qué es lo que estarán pensando. Lo que sí, ¿A ustedes les suena mal el tema? No necesariamente. Hoy te puedo decir que la presión tributaria en la Argentina es 31 puntos de producto y hay una informalidad del 50% casi, con lo cual el que tributa paga por dos. Claro. Necesitamos bajar la presión tributaria sin duda para ser competitivos. ¿Cómo es eso de que, el que paga doble, digamos? Sí, Paga por el que paga por él y por el que no paga. Por el que no paga. Hoy el 50%. 40 y pico por ciento, casi sí. ¿Pero qué significa 40 y pico por ciento no pagan? La informalidad de la Argentina, de la economía. Entonces que no están ¿De la economía o del mercado laboral? De la economía, que no está tributando, casi un 40%, un poco más, que no tributa la Argentina. O sea que creo que el sistema no es amigable para el contribuyente. Hay que hacer algo un poco más que dé incentivo. O sea, se podría recaudar lo mismo si es que bajan los impuestos y pagan más. Bueno, es lo que yo digo, hay que dejar de cazar en el zoológico, empezar a justamente hacer un sistema que permita incorporar ese porcentaje que hoy todavía no está tributando, y ahí tenés los recursos para sostener el gasto público. Y en cuanto al tema de laboral, la reforma laboral, no hubo mayores comentarios. ¿Es más difícil porque depende de más actores? Primero que yo creo que tienen que ser consensuados con actores, como vos decís, con los gremios, tiene que ser consensuado con el Estado, con los empresarios, pero no se habló todavía. Sí creo que es necesario, por ejemplo, el sistema de ART, que tenga una adhesión, la ley que salió el año pasado de parte de la provincia, que se baje la litigiosidad. Hizo hoy mucho hincapié eso el presidente, de la necesidad de bajar la litigiosidad, y estoy de acuerdo. Esto no significa ir, ni mucho menos tomar el salario como un costo, sino es una inversión, y estamos hablando de cuestiones extrasalariales. ¿En qué punto está la ley de riesgo de trabajo? Hoy necesitas tener adhesiones de las provincias. Es una ley madre que necesita de las... Cada parlamento tiene que adherir. Cada parlamento tiene que adherir. Bueno, creo que es un trabajo... Hoy no. Prácticamente con reservas. La provincia de Córdoba ha adherido con reservas. La provincia de Buenos Aires, justo hoy la gobernadora María Eugenia Vidal hacía mención que no había adherido. Entonces había como también una necesidad de buscar traccionar para que las provincias adhieran. Hoy hay ¿Cómo se convence a las provincias para que adhieran? No, y ¿De qué depende? Es que el problema, primero creo que tiene que haber una campaña de concientización del tema. En segundo lugar, también hay un problema de que se venía concentrando la jurisdicción, los juicios en Capital, por más que el episodio hubiese ocurrido en la provincia de Salta, por ejemplo. Y obviamente estaba deslegitimado en términos de confianza el fuero laboral en términos de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que son uno de los aspectos que tenemos que ver. Hoy el ausentismo también es otro. Hay un fuerte ausentismo hoy. Pero hoy para traer plata, o para poner plata, porque no tienen por qué venir de afuera, puede venir también de los empresarios locales. Totalmente. Pero digo, para poner plata en el mercado productivo, ¿cuál es la seguridad que tienen que tener? Bueno, ¿el tema impositivo, el tema laboral? No, yo creo que un plan de desarrollo, es decir, un plan que vos puedas entender que... ¿Pero un plan es una promesa o es algo concreto? No, es algo con señales concretas. Por ejemplo, estas reformas son señales concretas. A eso tenés que seguir con que, desde mi punto de vista, con estas reformas hay que acabar con la política del Banco Central, con las tasas de referencia al 26, casi 27%, porque hacen el crédito insostenible. Para una pyme es muy caro. Creo que tenemos que bajar y tener un crédito productivo accesible. El BICE está trabajando bien, creo que eso hay que hacerlo como una política abarcativa a las demás entidades financieras. ¿Cómo lo ven a Macri? Bueno, hoy se lo veía con confianza, como vos decís. Vi un presidente que tenía como la autoestima elevada, me pareció bien. Creo que es un error también nacionalizar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires en términos electorales, porque en definitiva no es lo que pasa, no es la realidad del país. Así que en alguna medida creo que de acá a octubre, o la expectativa que tengo es que empecemos a discutir los temas de fondo de la Argentina. A ver,
por ponerlo en estos términos, ¿no? El temor a que vuelva Cristina o no de los supuestos mercados o el supuesto sector industrial y demás, ¿aplica a nivel nacional o es solo para... No, es que no, tampoco, y en particular te digo, en una elección de medio término, mi expectativa es ver un programa firme y establecido, una hoja de ruta de desarrollo, no tanto una elección de medio término de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque no tiene una presencia gravitante en el país Unión Ciudadana, con lo cual me parece que es un tema que ya está, es un tema pasado. Yo tengo la expectativa de empezar a discutir los temas de fondo de la Argentina. Cristina, concretamente, provincia de Buenos Aires, no pesa a nivel nacional, eso es lo que dicen. No tiene la misma gravitación, sin duda. Es más, yo creo que Cristina... veo un escenario similar al de Menem en el año 2003, es decir, donde pueda entrar al Senado, pero no sin mayor gravitación a nivel nacional. Desde el sector industrial, ¿cuál es el sector que ven más difícil en este primer año y medio de gobierno, o casi 2 años en realidad? Bueno, mira, pasaron un momento, en 2016 casi toda la industria pasó un momento delicado, caímos 6 puntos. Si querés, hay algunas economías regionales, sobre todo las que están más alejadas de los puertos por los costos logísticos, están en una situación diferente, más negativa, la industria textil, el calzado, por ahí empezando a repuntar este año lo que es industria automotriz. Eso te iba a preguntar, con posibilidad de que se recupere más fácilmente o más rápidamente, ¿qué sectores? Bueno, automotriz, sin embargo hay que seguir muy de cerca a Brasil, que el crecimiento... El otro día en el Consejo de las Américas, el titular del Fondo Monetario Internacional hablaba de un crecimiento de no más de 1% para el año que viene para Brasil. Por otro lado, creo que todo lo que está ligado a la construcción, sin duda, sin duda. Me acuerdo de una discusión con Prat Gai, cuando hablaba de la recuperación en el segundo semestre, yo le decía, ojo con Brasil, no estás viendo la variable de Brasil, y es eso un poco. Hay que seguirlo muy de cerca. Todo lo que es la industria ligada a la construcción, está repuntando y creo que ahí va a haber... ¿Eso es en gran medida la obra pública? Y obra privada también, las políticas de vivienda me parece que son adecuadas, digamos, se van viviendo distintas... ¿Y qué sectores vos lo ves difíciles de recuperarse rápido, incluso con posibilidad de colapsar? No sé si colapsar, pero el textil lo veo más complejo. No ¿Por sé las importaciones? En gran parte del año pasado fueron ¿Es tan terrible el tema de las importaciones? en bienes, vamos a los números, en bienes de consumo, que es lo que en definitiva le preocupa a un industrial, el año pasado se incrementaron 17%. Y es mucho, porque eso lo tenés que medir también pensando en lo que pasó con el mercado interno, que se colapsó. Entonces, hay que tener cuidado. Hoy hablaban también, y me pareció interesante, de parte del presidente, de una integración inteligente al mundo. Ya no hablemos de aperturas indiscriminadas, sino empecemos a separar y a hacer un trabajo inteligente de administración de comercio internacional, porque hay un mundo que no es el mismo que supimos ver hace unos años. Es un mundo... ¿Qué significa eso? ¿Podemos pasar de la hiperglobalización a pero sectorizar un poco? Y bueno, sí, fíjate el resultado de la elección con Trump, el Brexit, en definitiva hoy Estados Unidos cuida su mercado, lo mismo la Unión Europea. China también no crece a las mismas tasas que vimos la década pasada, con lo cual, por lo menos, digo, tengamos pero es raro, ¿no? Porque pasa con todos los países emergentes, por ahí a lo mejor la pasan peor incluso con el tema, pero cuidemos lo nuestro, pero me enojo si los de afuera cuidan lo de ellos. Porque generalmente cuidemos nuestro mercado para que no entre todo y después pegar el grito porque no me dejan entrar a los mercados de los otros. No, pero hay un concepto que es clarísimo para mí, que debe estar, inclusive en la última encíclica papal, en Laudato Si lo pone, no se puede tratar como iguales a los que no somos iguales. Es decir, todavía nosotros somos un país en vías de desarrollo. No es la misma posición en la que se encuentra Alemania. Por ejemplo, el otro día, con el tema del biodiesel, a una semana de que vino el vicepresidente de Estados Unidos, y fue medio una cachetada. Es un mercado que exportaba a Estados Unidos en un 90% de su producción. En donde nosotros creo que tenemos que trabajar en esa línea, también de compensar un poco esas asimetrías internacionales. ¿Eso cómo lo observan ustedes? Porque seguramente, digamos, cuando se anunció, no es que se había tomado la medida 24 horas antes. O sea, vino el vicepresidente de Estados Unidos acá sabiendo eso y no lo dijo. Bueno, volvió allá y dijo, ahora que estoy acá lo comunico. Digo, supongamos que el vicepresidente no tenga por qué andar anunciando esas cosas, el vicepresidente americano, pero
por lo menos Cancillería, se me ocurre que es un tema que lo tiene que haber tenido en agenda, porque como vos decís, no es una aplicación de un día para el otro. Hay mínimamente un trabajo sostenido que hacer sobre eso. Claro, claro. Bien, José Urtubey, gracias por la charla. No, gracias a vos por invitarme. Dirigente de la Unión Industrial Argentina, hablando un poco de la economía y qué es lo que espera incluso el gobierno y cómo lo ven ellos desde enfrente. Vamos a hacer una pausa y después sí, nos vamos a meter en una charla política. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Osdeneo 1825. Estamos. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Está con nosotros Margarita Stolbizer, ella la saludamos y le agradecemos. Gracias por venir, Margarita. Gracias por la invitación. Candidata a senadora nacional por un país, ¿no? El espacio de masa en esta sociedad política que generó mucha expectativa, que a lo mejor no colmó toda la expectativa que a lo mejor ustedes querían o creían que podía pasar. Falta octubre todavía, ¿no? Claro. Porque todavía, digamos, fueron las PASO, ahora la elección general es en octubre. Quiero arrancar preguntándote por otra mujer, y no concretamente del espacio de ustedes. ¿Se terminó, vos creés, el mito Cristina? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Cristina araña hoy el 34% en la provincia de Buenos Aires, que son menos votos que los que sacó Scioli, los que sacó Aníbal Fernández y casi la mitad de lo que sacó ella en algún momento, ¿no? Entonces está claro que todo ese es un espacio que se va diluyendo. Ella puede festejar, pero un festejo muy a lo pirro, digamos, en una elección interna prácticamente, y sobre todo que tiene que ver con los errores o las decisiones del propio gobierno, ¿eh? Yo sigo pensando que el principal responsable de que Cristina aparezca todavía como una opción ahí latente es el propio Macri. Primero porque cuando ellos asumieron el 10 de diciembre del 2015 son los que tienen el pleno conocimiento de lo que se encontraron y nunca hicieron un informe y una denuncia pública sobre lo que efectivamente habían encontrado. La señora Kirchner se escondió dentro de un placar durante mucho tiempo porque no podía ni salir a la calle por el desastre que había dejado. Y ellos son los que la sacaron del placar, la subieron al escenario, la inflaron y bueno, y hoy la tienen ahí en ese lugar. ¿Pero vos crees que eso fue un error o fue un acierto del gobierno? A ver, yo sigo pensando que es un error porque pienso más en el país que en las conveniencias electorales. Ahora sí, digo, porque claro. Si, vos me decís, la mostraron y esto y lo otro, y porque la pusieron a ella, la inflaron. La inflaron porque sabía que la podían inflar hasta determinado momento y que no iba a crecer más que eso. Les había dado un buen resultado esa estrategia de polarización en el 2015 y entonces han buscado reinstalarla. Yo creo sinceramente que eso es bueno en términos electorales en el corto plazo, es una tarea muy mezquina en el largo plazo cuando uno debe intentar discutir otra Argentina. Hay que pensar cómo la Argentina vuelve a ser un país confiable, previsible, se habla tanto de las inversiones y la gente empieza a mirar qué tipo de país somos y los países que avanzan, que progresan, que crecen, son los países que construyen consensos y no grietas. Y eso es lo que entre todos tenemos que aprender. Ahora,
Vos hoy tenés, para tomarlo de esta manera, ¿no?, una visión que es la del gobierno y que sigue embarcado en el proyecto en el que está, y la otra visión que es, como decís vos, la que quiere cambiar lo que está haciendo el gobierno. Ahora, esa otra visión está fragmentada en Cristina, en ustedes, en Randazzo, en la izquierda, en, digamos, visiones muy diferentes incluso también, ¿no? Sí, digamos que esto normalmente es así, la oposición dividida entre varias alternativas es bastante normal, digamos. Lo que nosotros aspiramos, y aunque esto no se logre en los 2 meses que tenemos... ¿Qué hacer para poder llevarse la mayoría de esas diferentes opiniones? Bueno, esta tal vez es una tarea que no se resuelve en 2 meses, pero lo principal es no quebrarse en el medio de un camino que apunta naturalmente a construir un liderazgo positivo, progresista, para que el funcionamiento del sistema político sea más normal. Macri ha conformado una fuerza política moderna, democrática, más conservadora que lo que a mí me gusta, pero la verdad es que me parece que en el escenario político es bueno que exista, lo que hay que hacer es contrabalancearla con otra fuerza política moderna, democrática y más progresista. Y vos decís, esos son ustedes. Eso tenemos que ser nosotros, claro, porque la agenda nuestra es una agenda que está comprometida con los problemas de los sectores más frágiles, si se quiere. Nuestra agenda es la agenda de los trabajadores, de los jubilados, de las pymes, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, el tema, y a vos como periodista no se te escapa, es que no se han discutido esas cuestiones en la campaña electoral. Yo quisiera que en esta campaña se discutiera cuáles van a ser los temas de la agenda del Congreso que viene, porque me pasa a mí también, me preguntan, ¿y qué opino de esto, y qué opino del otro, y qué balance hago? No, la verdad, nos tienen que preguntar qué vamos a hacer con el sistema impositivo, con la reforma previsional, con la reforma laboral, con los temas que el Congreso va a tratar. ¿Crees que tiene que haber debate? Tiene que haber debate. Entre, por ejemplo, Cristina, los primeros candidatos, ¿no? Cristina, Esteban, pero debate de Sergio Massa y Randazzo, y la izquierda. Que son las que va a tratar el Congreso, porque yo no le escapo a ninguna respuesta. Entonces a mí me preguntan del aborto, de la marihuana, de la seguridad, contesto todo, pero la verdad el Congreso no va a discutir eso. El Congreso va a discutir la reforma al sistema de impuestos, la reforma al sistema jubilatorio, la reforma al régimen laboral. Discutamos eso, cómo hacer para generar más empleo con algunas reformas legislativas. Eso hay que discutir. Los periodistas tienen que preguntarnos a los políticos qué posición vamos a tener frente a esos temas que se van a discutir en el Congreso. Si no, discutimos el sexo de los ángeles y la gente no puede valorar cómo se van a comportar sus representantes. Pero está mal eso que decís vos, porque digamos, la verdad es que esta elección es legislativa, con lo cual debería valorarse el proyecto que tienen para ir a la legislatura. Claro, no se elige gobierno, no se elige gobierno. Ninguno de quienes somos candidatos va a tener la posibilidad de dirimir las políticas que quedan en el marco del Poder Ejecutivo. Digamos, nadie va a poder ir a plantear un cambio en el plan económico, por ejemplo, porque eso no va a pasar. Claro. Pero sí en el sistema de impuestos. Pero todos están de acuerdo, por ejemplo, tiene que haber una reforma impositiva. Bueno, ¿cuál tiene cada uno? Exactamente. Eso decís vos. ¿Cuáles son los impuestos que hay que discutir en una futura reforma? Eso, por supuesto, que es clave. ¿Cuál es la agenda parlamentaria que viene para el segundo semestre y que viene en realidad para los 2 próximos años? De prioridad, ¿no? Que veas yo vos. diría que estos 3 temas. La reforma impositiva es sin ninguna duda la más importante, porque acá muchas veces la discusión es, y yo creo que es imprescindible, que la distribución de la riqueza, pensando en la riqueza, no solo los recursos económicos, sino también el conocimiento, el acceso a la tecnología y demás, lo distributivo es un tema éticamente urgente para la Argentina. Pero yo no puedo discutir cómo voy a repartir si antes no discuto cómo voy a conformar la masa de recursos que después reparto. Entonces, la reforma impositiva es la discusión más importante. Hoy hay una vez más un tironeo entre las provincias, sobre todo en las provincias y la nación. Una coparticipación siempre demorada en su discusión. Ahora, no puedo discutir cómo le voy a repartir si no discuto antes cómo conformo esa masa. Y eso es clave porque eso también determina el proyecto de país que uno tiene. Durante todos estos últimos años a mí me generaba un enojo enorme con la señora de Kirchner cada vez que ella se paraba y hablaba de que había que agregar valor a lo que producíamos, y eso por supuesto que lo firmamos todo, pero ella tenía toda su plata con plazos fijos. Claro. Y con todo el dinero que tenían los Kirchner, enormes cantidades de dinero, nunca pusieron una fábrica para dar trabajo.
plazos fijos y alquileres, así eran sus rentas. Entonces, yo creo que es central que nosotros discutamos, porque eso define el modelo de país. Si yo sigo haciéndole pagar el IVA al trabajador que compra la leche para llevar a sus hijos y no pagan impuestos los que tienen un departamento de $2 millones en Miami, bueno, alguna cosa no está funcionando. Hablemos de política concretamente. ¿No les fue bien o todo lo bien que querían en la elección a Sergio y a vos? No cumplimos nuestras expectativas, por claro, supuesto. no cumplimos las expectativas, esperaban más votos, Sí. votos que se fueron a otros lados, o votos que en realidad ustedes no supieron conseguir, para ser un poco más justos. ¿Cómo van a hacer ahora? Para revertirlo, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que hay muchos lugares a donde ir a buscar votos. Uno es el de las pequeñas fuerzas que no alcanzaron el 1,5 y que son fuerzas bastante afines con nosotros desde lo político y lo ideológico, me refiero al socialismo de Genaro, Pablo Micheli, Pino Solanas, son núcleos de votantes bastante afines a nosotros que en algún momento hemos estado con ellos, digamos. Hay un núcleo de votos para mí muy importante que es el de los que no fueron a votar. El que no fue no se siente identificado con la lista de Macri ni de Cristina Kirchner, porque esos cerraron filas, esos fueron todos porque sabían que su voto era determinante. Entonces creo que el que no fue, y son unos cuantos puntitos, porque se calcula que podrían ser entre 5 y 8 puntos más, digamos, es un voto bastante permeable a nosotros. Lo que hay que hacer es identificarlo, llegarle, tener un mensaje claro, porque tal vez lo que nosotros no tuvimos fue un perfil y una identidad definida como para decir, bueno, este votante puede confiar en nosotros. ¿Y cómo hacer para evitar la fuga de lo que ya tienen? Porque esa también es otra de las preocupaciones, ¿no? Porque sí. Vos fijate que los dos que salieron primero, Cristina y Esteban Bullrich, van a salir a la casa de algo más que esté afuera. Sí, yo veo bastante ahí está difícil, Randazzo, ¿no? ahí está Massa, Claro. ahí está la izquierda. En el caso de la señora de Kirchner es el voto que veo más cerrado. Así como tiene un núcleo duro, lo que se llama el piso muy alto, no tengo duda que ese es un techo. Yo no creo que haya nadie, ninguno de nuestros votantes que pueda desprenderse para ir a votar a Cristina Kirchner, ¿no? Con el gobierno, siempre en el medio hay que valorar algunas otras cuestiones, porque la gente que vota o no vota al gobierno tiene mucho que ver con la realidad de su situación. Si la economía pudiera dar alguna respuesta, la gente va a tender a votar. Si la economía sigue cayendo y las persianas de los comercios siguen cerrando, digamos que ese voto se va a ir alejando. Ese es un voto que excede, digamos, del mensaje que uno pueda dar. Bien, todavía no empezó la campaña, viene y es larga, así que seguramente nos vamos a encontrar de vuelta. Sí, claro, con mucho gusto. Margarita Stolbizer estuvo en Periodista 360, gracias Margarita. Gracias, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, el jueves a las 10 de la noche. No se vayan, sigan conectados. Fue una producción de 4D Producciones.